Hola a todos, a pesar de que normalmente soy usuario de Android, llevo utilizando el iPhone 14 Pro Max como móvil personal varias semanas. El dispositivo tiene un precio absolutamente descomunal. Pensad que mi versión es la de 256 GB de memoria interna y cuesta oficialmente aquí en España 1.599 euros. Es cierto que no es la versión más barata, porque el de 128 cuesta 1.469 euros, pero si compramos esa versión de 128 GB tenemos por ejemplo la limitación de que en la grabación de vídeo no vamos a poder usar el modo ProRes en resolución 4K, porque el sistema lo limita por falta de espacio. Además, por supuesto, en la bandeja para la nano SIM no hay posibilidad de ampliar la memoria con una tarjeta microSD. También debemos ser conscientes de que la caja del móvil, como viene ocurriendo últimamente en Apple y otras marcas, está pelada. Básicamente, hay un cable. No hay ni cargador, ni protector de pantalla, ni una funda, así que muy probablemente tengamos que gastar más dinero para tener nuestro móvil listo. Otro punto importante de este iPhone es que con respecto a la generación pasada no ha cambiado físicamente mucho. Prueba de ello es que una funda del 13 Pro Max prácticamente sería usable. Lo único donde notamos un pequeño cambio es en la zona de las cámaras traseras, ya que la funda antigua roza en los módulos de las lentes. Así que esto nos lleva a concluir que las dimensiones son prácticamente iguales y el peso muy similar. Es decir, que el móvil en la versión Max es muy aparatoso, por lo que si queremos lo mejor de Apple en un tamaño más reducido tendríamos que ir a por el Pro a secas. Realmente las versiones Pro y Pro Max son las que aportan algo novedoso entre comillas con respecto a la generación pasada, ya que fijaos como en la pantalla han eliminado el mítico notch de Apple para ofrecernos una isla donde albergan la cámara frontal y los sensores que se utilizan para el desbloqueo facial. Esta isla no es simplemente una zona negra que no hace nada, sino que le han dado un toque especial haciendo que tenga más funcionalidad. Por ejemplo, cuando estamos escuchando música observamos la reproducción ahí, también cuando estamos en mitad de una llamada y utilizamos el móvil, o incluso con un temporizador. Todo esto inicialmente lo vas probando y te parece curioso, pero después de un par de días es algo a lo que no das demasiada importancia. En mi caso no he notado grandes diferencias si lo comparo cuando el año pasado usé el 13 Pro Max para haceros la review en este canal. Es más, en algunas situaciones esta isla dinámica hace que la pantalla efectiva sea un poquito menor que la generación pasada. No obstante, el panel ha sido mejorado en cuanto a brillo máximo, ya que he medido más de 1700 nits en el modo automático a plena luz, y os digo que hasta la fecha es el móvil con más brillo que he tenido. Además, por supuesto, tenemos pantalla a 120 Hz adaptativa de verdad, es decir, que Apple ajusta los hercios en función de las necesidades del contenido. Y por otro lado, el color está muy bien calibrado, aunque eso sí, aquí no ocurre como en muchos Android que podemos ajustar el color. Por defecto, en el apartado del panel no están esas opciones. También relacionado con la pantalla han añadido algo que en Android llevamos teniendo años, pero que en Apple no existía. Estoy hablando ni más ni menos que de la pantalla siempre encendida. Eso sí, aquí no tenemos una pantalla negra con la hora y algunas notificaciones. Lo que encontramos es una imagen completa con 3 zonas que se pueden personalizar. De hecho, podemos poner hasta widgets. El problema de esto es que el consumo energético de esta función debido al panel OLED de 6,7 pulgadas puede llegar a notarse. Además, hay que decir que este modo, por ejemplo, no está disponible para las generaciones pasadas, porque al parecer no les interesa, ya que quieren que sea una característica diferenciadora de la última generación y de las versiones Pro. Otro apartado donde se supone que han mejorado es en el chip. Tanto en la versión Pro como en la Pro Max incorporan el nuevo Bionic A16. Es decir, lo más avanzado y potente de Apple para móviles hasta la fecha. Esto quiere decir que si el año pasado el 13 Pro ya iba muy bien, este debería ser un poco mejor. Pero en el día a día os puedo decir que yo no soy capaz de notar diferencias sustanciales en potencia con respecto al 13 Pro o 13 Pro Max. De hecho, ni yendo entre comillas a pruebas más extremas he visto las diferencias. Por ejemplo, he puesto a renderizar un vídeo con la app de la compañía Insta360 para darle caña a los chips y los resultados es que la tarea la hacen casi de forma simultánea. Bueno, realmente es que terminó incluso antes el 13 Pro Max. Es decir, que actualmente no hay diferencias. Quizás cuando pase más el tiempo y las apps y el sistema se optimicen más, veremos realmente una pequeña mejora. Eso sí, en verdad, si en este momento quisiésemos encontrar alguna mejora en rendimiento, tendríamos que irnos a videojuegos muy exigentes, ya que dentro del chip, en la GPU, la unidad gráfica, según numerosos test sintéticos que hay publicados en la red, es donde más avances se han introducido.
Pero insisto, no esperéis notarlo a simple vista si no sois unos usuarios extremadamente exigentes, ya que en la práctica es muy complicado verlo. Con lo que he tenido una fantástica experiencia ha sido con la autonomía. La batería es la que mejores resultados me ha dado este año 2022 en un móvil. Aproximadamente con una carga completa hacía 2 días de uso, como en el 13 Pro Max. Incluso con la pantalla siempre encendida he tenido buenas cifras. Para ser un gama alta con mucha potencia está genial. El inconveniente es la velocidad de carga. Alámbricamente, pensad que en unos 35 minutos tan solo recargaremos un 50% y necesitaremos casi 2 horas para llegar al 100% de autonomía con un cargador de 20 vatios. Por supuesto, tenemos carga inalámbrica, pero también es lenta. Lo bueno de todo esto es que cargar de forma lenta no estresa a las celdas de la batería y en teoría alargará la vida útil. Por otro lado, para mí lo que es imperdonable es que un dispositivo que me ha costado 1.600 euros tenga un conector Lightning que funcione a velocidades del USB 2.0 para transferir archivos. Además, esto también limita la salida de vídeo por este puerto, ya que con un adaptador especial como máximo obtendremos resolución 1080. Y ya sé que muchos de los que tenéis un iPhone en los comentarios me vais a decir no usamos cable y lo hacemos todo inalámbricamente con las soluciones que nos ofrece Apple. Pero yo que tengo Windows he sufrido bastante para pasar ficheros de vídeo enormes mediante un protocolo alámbrico tan desfasado en pleno 2022. Donde el iPhone sigue siendo el rey es en el desbloqueo biométrico facial. Funciona a la perfección en cualquier situación lumínica. Además, es más seguro que la mayoría de los desbloqueos faciales que nos ofrecen en Android al hacerlo en 3 dimensiones. Las desventajas que posee es que en parte provoca que tengamos notch o la isla dinámica en pantalla. Y además, debido a su nivel de eficacia y seguridad, Apple solo nos ofrece este tipo de desbloqueo biométrico. No está por la labor de meternos, por ejemplo, un lector de huellas dactilares bajo el panel o en el botón de encendido. En cuanto a conectividad, hay algunas pequeñas novedades con respecto a la generación pasada. Tenemos 5G, Wi-Fi 6 y NFC, como pasaba antes, pero ahora el GPS es dual, como ocurre en multitud de Android actuales. Yo lo he probado con rutas corriendo y muy bien, como no podía ser de otro modo en un teléfono de 1.600 euros. El Bluetooth ha subido hasta la versión 5.3 y además nos han añadido detección de accidentes y aviso a emergencias. Es decir, que gracias a los sensores internos del móvil, si por ejemplo se detecta que hay una repentina deceleración fruto de un impacto en coche, el dispositivo automáticamente alertará de ello. También en países como Estados Unidos han añadido el servicio de comunicación por satélite para zonas donde no tengamos cobertura convencional, pero lamentablemente esto es una característica que en países como España no está disponible y por ello ni sale reflejada en las especificaciones oficiales. Por último, os quiero hablar brevemente sobre las cámaras. Estas, tal y como veis, han sido modificadas. Tenemos, por ejemplo, un cambio de sensor principal dando el salto a los 48 megapíxeles. Todas ellas, con el iPhone 14 Pro Max, las he estado usando durante algunos viajes y la verdad que me ha parecido que el dispositivo es muy versátil en el apartado fotográfico. Y en especial me ha gustado mucho el vídeo que graba, ya que es de los mejores teléfonos que existen en la actualidad para la grabación de imágenes en movimiento. No obstante, si queréis conocer con detalle la evolución de este nuevo iPhone en el apartado de las cámaras con respecto a la generación anterior, os invito a que veáis el vídeo que hice hace unas semanas. Os lo dejaré arriba a la derecha y en la descripción. Creo que es la mejor forma de que podáis valorar por vosotros mismos su calidad final, ya que realmente os tengo que decir que la evolución con respecto a la generación pasada para el usuario medio no ha sido muy grande. Así que viendo el otro vídeo podéis evaluar si los puntos donde se han cambiado las cosas os interesan o no. En verdad, hablando de evolucionar, Apple lleva varias generaciones sin arriesgar en un nuevo diseño ni en características rompedoras. Desde el iPhone 11 están cogiendo la misma base para dar unas pocas pinceladas y ya está. Parece que su filosofía con los teléfonos es la de si las cosas me van bien, ¿para qué cambiarlas? Pienso que esto es algo aburrido y poco gratificante para el potencial comprador, porque si no cedemos a los impulsos más irracionales, no tiene prácticamente ningún sentido cambiar de un iPhone 13 Pro Max a un 14 Pro Max. Yo os diría que tampoco desde un iPhone 12 Pro Max, y más cuando la subida ha sido
tan grande en los precios. Me encantaría que en las próximas generaciones haya una renovación que, aunque sea cara, porque lo será, nos dé algo un poco novedoso. Al menos esto es lo que yo pienso. Por ello os pediría que en los comentarios me dejaseis vuestra opinión al respecto, porque os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.